responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Si mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó, mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Amén, hermano. Amén. Qué hermosa alabanza para nuestro Rey. Así es. Bueno, hermano, como bien dijimos, el tema que estaremos tratando hoy, ¿qué pasó el sábado después de la muerte del Señor? Pero vamos a ir desde el principio, vamos a ver en el Génesis cómo Jesucristo desde el Génesis preparó una salida del mundo de pecado. Vamos a leer Génesis, el capítulo 13, el versículo 14 y 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Amén. Es una palabra muy profunda, hermanos, la que acabamos de compartir. Vemos cómo desde el principio del pecado, el Señor nuestro Dios preparó una puerta de salida para este mundo de pecado, vale la redundancia. Ya que al Dios ver este hombre, que Dios lo creó perfecto, apartado de todo el mal, sin embargo, el enemigo vino, lo confundió y lo hizo caer en pecado. Entonces Dios ahora nos prepara a través de Jesucristo una salvación, no solo para una vida que va a durar 100 años ni 1000 años, sino una vida eterna llena de gozo. Y no termina ahí, en el mismo capítulo, el versículo 21 dice el Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los vistió. Ahora, ¿de qué hizo Dios esa ropa? Dice la palabra de Dios que de pieles de animales, lo que simbolizó la muerte que Adán y Eva deberían tener. Ahora Dios lo reflejó en los animales, por eso en la antigüedad se hacía un sacrificio de animales. Todo eso era para esperar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué le parece, hermano Gregorio? Sí, bien. Bien, el Señor hizo, dice ahí, pieles de animales para que el hombre y la mujer lo vistió. Es decir, que en la antigüedad, como leía usted, mi querido hermano, vemos ahí, Dios siempre ha querido librarnos del pecado. Y es lo que Él quiere, que cada ser humano reconozca que somos pecadores y sin Él nada somos. Es decir, que necesitamos bien del Todopoderoso para que
pueda limpiarnos y así participar de lo que nos ha garantizado es el reino de los cielos. Amén. Así es, hermanos. Nosotros vemos que el ideal de Dios desde el principio era que el hombre fuera feliz. Era que el hombre viviera en una vida de abundante salud, de abundante gozo. La palabra de Dios nos deja saber que en el principio no existía el pecado. El hombre no conocía lo que era el pecado. Por eso Satanás, cuando se acerca a Eva, a través de la serpiente, le hace a Eva, le pone la duda en su corazón, le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Realmente lo que Satanás quería era entablar esa conversación para impulsar a Eva a pecar, para apartarla del mal. Ahora, nosotros vamos a ver dónde en el Antiguo Testamento se menciona a Cristo. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo. Algunos intérpretes cuentan por cientos las profecías mesiánicas ahí escritas en la palabra de Dios. Seguidamente están aquellas que están consideradas como las más claras e importantes. Con respecto al nacimiento de Jesús, en el libro de Isaías, el capítulo 7 y el versículo 14, nos dice el Señor: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ¿de qué virgen estaba hablando ahí, hermano? Bien, dice ahí, como dice usted bien leída, esta mujer, esta virgen llamada María, Dios la elige para traer los que es el Salvador del mundo, donde hoy podemos ver, como dice la palabra de Dios, su nombre Emmanuel, que significa Salvador, ¿verdad? Que salvaría al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Amén. Sí, hermano, es una profecía que aconteció cientos de años antes de que el ángel le llevara el mensaje a María. Ahora también en Isaías, el capítulo 9, versículo 6, dice el Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea, esa era la profecía de nuestro Rey y Señor Jesucristo, y vemos cómo todo eso fue cumpliéndose ya en el Nuevo Testamento, cuando Cristo nace a través de una virgen que el Señor había profetizado a través de Isaías. Entonces, esa mujer no había conocido varón, quien era María, la madre de Jesús. Sin embargo, el ángel le dijo: has hallado gracia delante de Dios, y por eso serás la madre de Emmanuel, el Dios que hace presencia con nosotros, el Dios que se hizo carne y vino a habitar con nosotros. También en Miqueas, el capítulo 5, versículo 2, dice el Señor: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿A qué se refiere, hermano? Explíquele a los amados televidentes por qué esa profecía dice que el principio es desde los días de la eternidad. Bien, vemos también que la palabra de Dios nos dice de que Dios ha existido desde por siempre. Así que Él es el Dios de hoy, de mañana y de siempre. Así que la existencia de Dios siempre ha existido desde un comienzo, desde un principio. Dios es realidad lo que es la palabra de Dios. Amén. O sea que antes de la fundación del mundo ya Jesucristo existía. Ya el Señor existía. Existía en comunión con el Padre. En una ocasión Jesús dijo: Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuese. O sea, el Señor Jesús no empezó a existir cuando el mundo se fundó, cuando Él vino y nació a través de María, sino que dice que el Espíritu del Señor iba a descender sobre María y ella iba a quedar fecundada, y como fruto de eso saldría el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero dice que el principio de Jesús es desde los días de la eternidad. Bien, también nos dice ahí, concerniente al ministerio y la muerte de Jesús, Zacarías 9:9, alégrate muchos, hija de Sión, da voz de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Salmo 22, 16, 18 dice también: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de Belín.
honoraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me obedecen. Repartirán entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Hermano querido, ¿qué usted me puede o qué usted puede hablar o decirle al público que nos está escuchando qué significa esto para nosotros hoy en día? Hermanos, son unas palabras de mucha esperanza. En Zacarías 9:9 el Señor dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. ¿Por qué? Porque he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, dice la palabra de Dios. Y esa profecía que el Señor le dio a Zacarías, de que Jesús entraría en un pollino, en un burro pequeño, como nosotros bien conocemos. Sí, humildemente. Que nadie lo había montado, hermano, sino que Jesús hizo todo eso para que se cumpliera la palabra de Dios. Además, cabe recalcar que en la antigüedad los reyes, cuando iban a tomar posesión de su trono, tenían esta costumbre de entrar en un pollino, en un burro que no había sido montado, en un burro pequeño. Y Jesús, como iba a ser el Rey de Reyes, también hizo entrada triunfal. Al entrar, como bien lo había profetizado el Señor, encima de un burriquito, cabalgando sobre un asno, un pollino, el cual no había sido montado. También dice el salmo que usted leyó, que dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, y profetizó, hermano, que Jesús iba a ser clavado en la cruz. Dice que horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, dice el Señor. Entre tanto, ellos me miran y observan. Dice el Señor que repartieron su ropa a suerte, la echaron a suerte, y todo se fue cumpliendo tal cual el Señor lo había predicho. Y si todas esas profecías se cumplieron, entonces, hermano, nos da la seguridad de que las promesas que Cristo Jesús nos hizo, de que Él vendría, de que Él regresaría para rescatar a su pueblo, aquel pueblo que le espera, o el pueblo que le espera en obediencia, guardando su santa y gloriosa palabra. Amén. Porque si bien sabemos que todas las profecías se han cumplido, las del Antiguo Testamento, entonces también, e inclusive hay algunas, hermanos, que no se han cumplido, porque hablan sobre el final de los tiempos. Pero la profecía más clara acerca de Jesús, y definitivamente la más extensa, está en el capítulo 53 de Isaías, del versículo 3 al 7, donde leemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí en Isaías el Señor detalla tal cual pasó cuando fueron a apresar a Jesús. Los discípulos que habían compartido 3 años y medio con Jesús, al ver que lo habían apresado, todos salieron despavoridos. Así es. Corriendo, hermano. Inclusive Pedro, quien había prometido no negarlo y dar incluso su vida, lo negó 3 veces. Tal como el Señor Jesús le había dicho, porque todo lo que se ha cumplido, así porque la boca del Señor lo ha dicho. Así es. Y nosotros tenemos un lema, y es que si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Amén. Hermano, hoy estamos hablando acerca de lo que, vamos a hablar acerca de lo que aconteció el sábado. Decidimos hacer esta introducción, pero tomando en consideración la semana en la que estamos, cabe recalcar que no es una semana la cual la Biblia haya instituido, sino que fue impuesta por los hombres, pero los cristianos aprovechamos este tiempo de recogimiento para reflexionar sobre la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Da pena que hayan personas, hermanos, que no tomen en consideración este tiempo de recogimiento para reflexionar, sino más bien que se van a los lugares de recreación, las playas, los ríos.
Pero el Señor nos da una oportunidad cada día de poder encontrarnos con Él, de poder ser un instrumento de gracia para cada una de las personas en este mundo. Ahora vamos a hacer una breve pausa musical para el deleite de cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en breve. Amén. Una verdad oculta tienes que saber. Hay tantas religiones en el mundo hoy. Solo quieren el nombre del Dios nuestro Rey, mas no quieren su ley cumplir ni obedecer. Son 10 mandamientos los que nos dejó. En 2 tablas Jehová con su dedo escribió. Del 4.º mandamiento el pueblo se olvidó. Acordarte hasta el día santo del Señor. Santifica mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta, que restaura el alma, que hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Tú me preguntarás, yo te responderé. Esa ley Jesucristo la clavó en la cruz. Mateo 5:17, Cristo dice así: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley
la ley y tienen la fe de Jesús. Bueno, qué hermosa alabanza acabamos de escuchar. Nos habla de la ley de Dios. Porque ciertamente todo país tiene regulaciones, tiene leyes, las cuales debemos cumplir. Así nuestro Dios, desde el principio, nos indicó cómo conocer el carácter de Dios. Porque la ley expresa el carácter de Dios y nos deja saber qué es pecado. Bien, dice aquí que la profecía de los 70... se unió en Daniel, se tenió en Daniel capítulo 9, pero dice la fecha exacta en la que Jesús, el Mesías, sería quitado de este mundo. Bien, si leemos a Isaías, capítulo 50, versículo 6, describe con descripción, dice ahí, todo aquel que pasó nuestro Señor Jesucristo por causa nuestra, es decir, que dice aquí, fue golpeado, y soportó, se ofreció su espalda a los que me golpeaban, mi mejilla a los que me arrancaban las barbas, ante las burlas y los escupieron. No escondió el rostro para nada. Es decir, que Él se humilló. Nuestro Señor Jesucristo pasó, hermano, todo esto porque nos ama, nos sigue amando y quiere que nosotros alcancemos lo que es la salvación, lo que es la vida eterna a través de este sacrificio. Amén. Hermano, y vemos cómo sigue la palabra de Dios profetizando todo lo que había de suceder. El Señor quería dejar tanta evidencia para que nosotros sepamos que ciertamente su palabra es veraz. O sea que todo lo que el Señor ha dicho, hermanos, amigos televidentes que nos escuchan y que nos ven a través de este medio de comunicación, le queremos comunicar que el Señor, toda su palabra es verdad. Amén. No solamente una parte, todo lo que el Señor ha inspirado en su santa palabra es verdad y ha de cumplirse a su tiempo. El reloj del Señor no se atrasa ni se adelanta, siempre el Señor llega a tiempo. Y dice aquí en Isaías 50 que el Señor, todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, ofreció su espalda a los que lo golpeaban sin quejarse, o sea, sin reprochar el por qué le hacían eso cuando Él lo que venía a hacer era el bien. Jesús lo que venía haciendo, hermano, era sanar, libertar, dar sabiduría, mostrar el conocimiento de Dios. Sin embargo, lo rechazaron, lo castigaron y dice que ante las burlas y los escupitajos, Él no escondió su rostro. Jesús estaba siempre dispuesto a obedecer al Padre, aún a costa de su propia vida. Por ejemplo, en Zacarías 12:10, y con esta cita, hermano, concluimos lo del Antiguo Testamento. Predice la lanza que traspasó el costado del Mesías y qué ocurrió después de que Jesús murió en la cruz. El versículo 10 dice, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Y entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentaciones por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Lloran amargamente como quien llora por su primogénito. Hermano, vemos cómo la palabra de Dios nos hace ver a nosotros que cada palabra que el Señor inspiró a sus profetas fue dándose cumplimiento en la vida de Cristo. Cristo es la única esperanza, hermano. Jesús es la única esperanza que tenemos para salir airosos de este mundo de pecado. Así es. Hay muchos más ejemplos que podemos proporcionar, pero creemos que es suficiente con lo que acabamos de mostrar y que el Antiguo Testamento definitivamente profetizó la venida de Jesús como el Mesías, como aquel esperado, hermano, para que libertara al pueblo de Israel. Amén. Bien, vamos a leer aquí el capítulo 1 de San Juan 1, del 1 al 3. Vayan conmigo allí al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y por Él nada cuanto existe fue hecho sin Él. Es decir, mis hermanos, que Dios ha existido desde el principio.
que nada de lo que existe en este mundo, sin Él, sin su palabra, sin su poder, sin su existencia, no podría existir. Es decir, que nosotros hoy existimos porque Él nos creó. Amén. Él nos hizo. Y por eso Él quiere que nosotros sigamos sirviéndolos lo que es en espíritu y en verdad. Porque dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Bien, después de haber escuchado esta palabra, queridos hermanos y televidentes que nos están mirando en estos momentos, ¿qué le parece, hermano Aneudis, si usted nos deleita con una parte musical? Amén. Vamos a una breve pausa y luego estaremos con una parte musical. Una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Apreciado hermano, hermana, tus amigos los adventistas te invitan a participar de nuestra variada y rica programación. Los domingos, un culto especial para miembros y visitas. Los miércoles, culto de oración y testimonio. Los viernes, sociedad de jóvenes. Y los sábados, la escuela sabática y el culto divino. Ven a nuestro templo y comparte con nosotros vuestra fe. Estamos ubicados en la calle Mella frente al Club Libertad. Busca de Dios en un ambiente de paz y tranquilidad. Aquí esperamos por ti. Perfume pronto me dejes el lugar. Una iglesia que... Saliendo del pretorio. Vamos a meditar las letras de esta canción y vamos a ver lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda ya dándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor. Perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. En aquella ocasión el maestro dijo, tengo sed. ¿Pero de qué tenía sed el maestro en ese momento de angustia, en ese momento difícil? Sed tengo de un amigo, sed tengo de amor, sed tengo que un humano tenga comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor,
Perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de Dios ten compasión. Lo conmigo repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Hermanos, estamos de vuelta aquí. Así es. Como estábamos compartiendo, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, la cita que acabó de leer el hermano, nos dice que desde el principio Jesucristo existía con el Padre. Dice que en el principio era el Verbo, y más allá dice que a través de Él fueron creadas todas las cosas, y que nada sin Él fue hecho. Hermano, Cristo se encuentra escondido detrás de todas las historias del Génesis. ¿Por qué? Porque Cristo es la llave para penetrar en todos los misterios de Dios. Cristo es la revelación real y más importante que Dios le ha dado a la humanidad. Sabemos que en la antigüedad la cruz era maldita por el tipo de muerte que recibían aquellos que eran condenados a la cruz. Pero Jesús convirtió la cruz con el derramamiento de su sangre en una fuente de bendición. Amén. Ahora, a través de la cruz del Maestro, a través del sufrimiento de Cristo, nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Recuerdo una historia de un niño que hizo con sus propias manos, ya que era pobre y los únicos juguetes que tenía eran fabricados por sus propias manos. El niño hizo un barquito y entre todos los juguetes, el más preciado era ese barquito. Él siempre lo ponía arriba del río, en la parte arriba del río, y se mandaba abajo para esperar a su barquito. Una ocasión lo puso, el barco se le fue, no pudo agarrarlo. Sin embargo, una persona encontró este barco, hizo una venta de garaje y estaba vendiendo ese juguete. El niño, al pasar por ahí, se dio cuenta que ese era su barco y se acercó donde el Señor y le dijo: Señor, ese barco es mío. Y él le dijo: no, ese barco yo lo encontré. Él le dijo: no, ese barco lo hice yo con mis propias manos, ese es mi barco. El hombre le dijo: bueno, la única forma es que tú lo compres y el precio es tal. El niño, como amaba su barquito, hizo todos los mandados de ese lugar donde él vivía, acumuló lo que le daban por los mandados, al fin que juntó la cantidad que era necesaria para comprar su barquito y lo compró. Cuando el niño tuvo su barco en las manos, dijo: ahora mi barquito, tú eres 2 veces mío. Eres mío porque yo te hice y eres mío porque yo te compré. Hermano, y es lo mismo que pasó con nosotros y Jesucristo. El Señor nos creó con sus propias manos. El enemigo nos apartó de Él. Sin embargo, Jesús dijo: no, yo los amo, yo los hice, yo los creé y yo los voy a comprar. Amén. Nos compró a un precio muy alto, al precio de toda su sangre, al costo de su vida. Entonces, nosotros no podemos menospreciar ese sacrificio, hermano. Nosotros no podemos dejar pasar por alto esta oportunidad que el Señor nos está dando, para que nosotros podamos alcanzar a través de Cristo la vida eterna, porque Jesucristo es la única salida, Jesucristo es la única esperanza. Bien. Cristo, poder, sabiduría de Dios. Damos cuenta que la sabiduría, el poder se encuentra a través de su Hijo Cristo Jesús. Por la palabra de la cruz, dice aquí, es locura para los que se pierden. La cruz que era maldita, Jesús la convirtió en el derramamiento de sangre en fuente de bendición.
porque esa es la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros poder de Dios. Queridos hermanos y amigos que nos están escuchando, la palabra de Dios es un asunto de urgencia que cada ser humano, que cada persona en este mundo necesita, como dice la palabra ahí, que ningún otro hay salvación si no es en Cristo Jesús. Tú puedes leer el libro que quieras, el libro de filosofía, el libro de literatura, muchos libros, pero en este libro negro, en esta palabra que está escrita, la palabra de Dios, inspirada por el propio Dios, es la única garantía de salvación y de vida eterna que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Es decir, hermanos, que queremos que en realidad tomen en cuenta el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús allí, muriendo en la cruz, derramando su sangre preciosa. Y como decía el hermano, ya nosotros le pertenecemos a Dios dos veces. Una porque nos hizo y otra porque nos redimió con su sangre. Amén. Hermano, pero sabemos que al el hombre apartarse de Dios, el pecado tiene que ser quitado del hombre. Pero la única forma de quitar el pecado del hombre es por medio de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro medio, hermano, para poder alcanzar la salvación. Porque así como en aquel tiempo, a pesar de que el Señor había venido a salvar a su pueblo, había venido para que no era solamente para los que amaban su palabra, era también para los que andaban perdidos en el mundo. La oportunidad de salvación que se nos ha dado es igual para todo el mundo. El Señor no hace acepción de personas. Amén. Así que no importa lo lejos que el pecado le haya llevado de Dios. Si usted viene a los pies de Cristo, el Señor le dará a través de su cruz la vida eterna. Amén. En Hechos, el capítulo 4, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, no hay otra alternativa. Usted puede hacer lo que usted quiera, puede buscar el medio que usted quiera, pero la única salida de este mundo de pecado es Cristo Jesús. Amén. Ahora, nosotros vamos ahora a pasar la parte sobre lo que estaba aconteciendo el sábado cuando el maestro estaba en la sepultura. Hermano, vemos en la palabra de Dios como el Señor dice que cuando apresaron a Cristo, los discípulos salieron despavoridos corriendo. Pero no obstante con eso, cuando el Señor fue clavado, murió, fue enterrado, ese día, ese sábado, los discípulos estaban desesperados, estaban desanimados, habían perdido a su maestro. Habían perdido a aquel que les prometió la vida eterna. Ellos aún no comprendían en su totalidad el propósito de Cristo. Porque, y eso que Cristo le hubiese dicho: yo me voy, yo voy a morir. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado para que a través de ese sacrificio entonces podamos adquirir la vida eterna. Amén. Vemos como Pedro, en una ocasión, cuando Jesús estuvo diciendo eso, le dijo: Maestro, que no te suceda así. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. O sea, nosotros tenemos una visión limitada. Nosotros podemos alcanzar a ver solo hasta donde nuestros ojos nos permiten. Pero el Señor, Él más allá, Él ve el final de todo. Él puede ver más allá de lo que nuestros ojos pueden alcanzar a ver. Y su comprensión de la realidad es muy diferente a la nuestra, porque Él tiene un conocimiento perfecto. Mas nosotros somos limitados por esta mentalidad humana y pecadora. Ahora, hermano, ¿por qué estaban los discípulos dispuestos a morir? Los discípulos de Jesús, ¿por qué ellos se encontraban dispuestos a morir? ¿Qué obligaba a los apóstoles a soportar persecución y martirio? Nosotros podemos ver que cada uno de los discípulos de Jesús tuvo una muerte fatal. Ellos estaban dispuestos a morir porque ellos sabían que lo que habían vivido con Jesús era real y que la palabra de Dios era real.
Entonces, cuando ellos vieron que su maestro resucitó en la madrugada del domingo, ellos se llenaron de fuerza. Ellos decidieron entregarse totalmente a la obra del Señor. Por eso vemos cómo qué muerte les tocó a cada uno de los discípulos. Por ejemplo, los 12 apóstoles murieron de esta manera. Bartolomé murió crucificado, torturado y después crucificado. Andrés murió crucificado. Jacobo, el hijo de Alfeo, murió apedreado hasta morir. Jacobo, el hijo de Zebedeo, murió decapitado. Juan, exiliado por causa de su fe, y murió a una avanzada edad, pero murió por causa natural, porque intentaron matar a Juan en una caldera de aceite hirviendo, mas el Señor lo libró, lo desterraron a la isla de Patmos, y conocemos cómo el Señor le entregó allí la revelación del Apocalipsis. Judas, no el Iscariote, murió apedreado hasta morir. Mateo fue herido con lanza hasta morir. Pedro, Felipe y Simón murieron crucificados los tres. Tomás fue herido con lanzas hasta morir. Y Matías, apedreado. Ahora, hermano, ¿qué sucedió 3 días después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Dice ahí que 3 días después de haber sido crucificado y enterrado, Jesús desapareció de su tumba. Algunas personas dicen que los discípulos de Jesús robaban su cuerpo e investigaron una historia en la que él había resucitado entre los muertos. Si eso es verdad, ¿por qué morirían por algo que ellos sabían que era la verdad? En esta ocasión, ¿qué usted haría si fuera cierto lo que estamos presentando ahí? Si yo estoy convencido, hermano, que realmente Cristo murió y resucitó, pues yo estaría dispuesto a entregar mi vida. Ahora, si yo no creo eso, si fue una historia inventada, entonces lo más lógico sería decir, no, excúsenos, era solamente algo que nosotros inventamos para ser reconocidos, pero no vale la pena morir por lo que es falso, hermano. La muerte de Jesús, además, no fue un suicidio en masa en donde se unieron para crear un teatro trágico, sino que todos ellos, hermanos, todos dejaron sus familias, sus empleos, viajaban a países extranjeros, a países lejanos, predicando a Jesús. O sea, hablando de aquel que había muerto, pero que también había resucitado, porque ellos lo vivieron. Ellos vieron a Jesús vuelto a la vida. Sí, hermanos, sus discípulos estaban dispuestos a entregarlo todo y no estaban inventando todo esto. Entonces, todos ellos habían escogido una muerte prematura por algo que era falso. Claro que no, sino que ellos, convencidos por lo que habían vivido, se entregaron a esa obra misionera que Jesús vino a delegarnos a cada uno de nosotros, porque dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Como si el mismo Cristo a través de nosotros le dijese a ustedes, arrepiéntanse, bautícense, porque va a venir juicio para esta tierra y la única salida es entregarnos a los pies del Maestro. Amén. Y aquí lo que da sentido son los hechos históricos. Aun cuando eran torturados, los discípulos entendían que tanto ellos como cientos de judíos más habían visto a Jesús vivo. Cuando algunos fueron arrebatados y obligados a no hablar acerca de la resurrección de Jesús, ellos respondían, no podemos evitar y hablar acerca de lo que hemos visto y creído. Es decir, que ellos estaban conscientes de lo que le venía a ellos, de lo que se estaba viviendo en ese entonces. Ellos sabían que verdaderamente aquel que había de morir era el Hijo de Dios. Así es, hermano. Ellos habían conocido la vida de Jesús, sabían cómo Jesús vivió, cómo Jesús se daba por los necesitados. Y no era que Jesús lo hacía de una forma que Jesús se hacía uno con el que sufría, hermano. Jesús sentía la necesidad y el dolor de cada ser humano, y Él lo sufría, y por eso el Señor sabe lo que nosotros pasamos en este mundo. Como conocemos la historia de Lázaro, el amigo de Jesús,
Cuando María y Marta mandan a buscar a Jesús, Lázaro estaba enfermo, Jesús esperó varios días, Lázaro murió, ya habían pasado 4 días. Sin embargo, cuando Jesús llega, al ver la tristeza que embargaba ese lugar a sus hermanas, entonces Jesús, dice la palabra de Dios, que lloró. A pesar de que Jesús había ido para resucitar a Lázaro. Y nosotros sabemos que el Señor lo resucitó, porque Jesús sintió el dolor que estaban sintiendo esas personas. Asimismo, cuando cada uno de ustedes, amados televidentes, tienen una dificultad, tienen un problema y la presenta a Dios, en el nombre de Jesús, el Señor está siempre dispuesto a ayudar. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados solamente a pedir y no a dar al Señor. Creemos que la bendición de Dios es un rito, un ritual, mas no es así. La bendición de Dios viene para los que son obedientes, hermanos. Amén. Las personas que no se someten a la palabra de Dios no pueden recibir las bendiciones de Dios, porque el Señor dice que Él bendice al que es obediente. Por ejemplo, la historia de Saúl, cuando el Señor a través de Samuel lo envió a donde los amalecitas a acabar con todos, Saúl decidió resguardar la vida del rey, resguardar los mejores animales para hacer un sacrificio a nuestro Dios. Sin embargo, Dios dijo que Saúl se había apartado, que no estaba escuchando su voz. Por eso el Señor le manda a decir con Samuel a Saúl: por cuanto te has apartado de mi palabra, ya no quiero que seas más rey. Entonces, cuando Samuel llega a la casa de Saúl, le dice: Saúl, ¿qué has hecho? Dice: no, he hecho conforme a lo que dijo el Señor, es solamente que creé unos animales para hacerle un sacrificio a nuestro Dios. Samuel le contesta: ¿acaso se complace más Dios por los sacrificios? Dios se complace más por la obediencia que por la multitud de sacrificios, hermano. Dios lo que quiere es un pueblo obediente, un pueblo que se prepare para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hermanos, hemos escuchado palabra de Dios. Es decir, que en realidad Dios lo que está, como usted decía, buscando que cada uno de nosotros reconozcamos que somos pecadores y que en realidad necesitamos de ese Salvador. ¿Qué le parece si usted vuelve y nos deleita con otra parte musical? Amén. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz. Siento caminar por la vida, vas tropezando y anhelando encontrar la verdad, la paz y el amor de aquel
que hace 2000 años su vida entregó. Golpes recibió, fue un castigo cruel, con espina su cabeza coronó. Todo por amor al Calvario fue, y una queja de sus labios se escuchó. No está muerto, Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios. Vive en cada ser humano que predica de su amor. No está muerto, Cristo vive. Con su sangre ya pagó tus errores, tus pecados. Y hoy te ofrece salvación. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si en tu caminar por la vida vas tropezando y anhelando encontrar, ¿sabes qué, querido amigo? Ya no tardes más, ven a Cristo hoy, y la luz de la esperanza brillará, y en tu corazón plantará el Señor la justicia, la verdad y el amor. No está muerto, Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios. Vive en cada ser humano que predica de su amor. No está muerto, Cristo vive. Con su sangre ya pagó tus errores, tus pecados. Y hoy te ofrece salvación. No está muerto, Cristo vive. Vive en ti, querido amigo, y en mí. Vive en cada persona que predica su evangelio por cada rincón del mundo. Y Él ha venido a este lugar con un solo propósito, y es para darte amor y ofrecerte a ti que me está viendo vida eterna. No está muerto, Cristo vive. Con su sangre ya pagó tus errores, tus pecados. Y hoy te ofrece salvación. Y hoy te ofrece salvación. Bien, ya, gracias a Dios, estamos de vuelta, hermanos. Bien, como lo que veníamos comentando, los discípulos sabían
que Jesús había sido golpeado, azotado y clavado en una cruz, en la cual murió expuesto a todo el pueblo. Le clavaron una lanza por uno de sus costados para confirmar su muerte. Los soldados romanos hicieron guardia en la tumba de Jesús, pues él había declarado que 3 días después de ser crucificado resucitaría entre los muertos. Mis hermanos, yo le invito a que vayamos a la Biblia, el libro 1 de Tesalonicenses, para que confirmemos una esperanza para nosotros que vivimos en un mundo en el cual tenemos o que servimos al Señor con esta esperanza. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Leamos allí lo que dice la palabra de Dios. Hermano, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristecer como lo que no tiene esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Por eso decimos en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis hermanos, qué privilegio nos ha dado el Señor Todopoderoso a nosotros, que aunque pasamos persecuciones, en que estemos en tribulaciones, pero si morimos haciendo su voluntad, tendremos la garantía de la salvación y la vida eterna. Amén. Sí, hermano. Y es un gran privilegio el poder nosotros alcanzar la vida eterna. Es algo inmerecido, por eso dice la palabra de Dios que es solo por gracia, para que nadie se gloríe, ya que por las obras del hombre no puede ser salvo. Además, como bien acababa usted de mencionar, ellos pusieron una guardia en la tumba de Jesús porque él había dicho que al tercer día resucitaría. Ellos creían que los discípulos aparecerían, robarían el cuerpo de Cristo y luego dirían que él había resucitado. Pero podemos ver cómo la palabra del Señor dice que fueron los ángeles quienes abrieron la tumba. Dice que hubo un temblor y que la tumba se abrió y que los guardias que estaban allí cayeron como muertos. Fue tan tremendo, fue tan grande el estruendo y la presencia de esos seres angelicales que ellos no pudieron soportar, se desmayaron. Nunca antes habían visto algo semejante. Entonces, a pesar de todo eso, ellos pagaron a esos guardias para que esos guardias dijeran que los discípulos habían venido, habían tomado el cuerpo y que lo habían sacado para decir que él había resucitado. Entonces, siempre el enemigo se ha dado a la tarea de menospreciar lo que el Señor ha hecho, de ocultar el gran misterio que Dios nos ha revelado a través de Cristo. Pero gracias a Dios, en aquel tercer día los guardias habían abandonado el lugar. La gran roca de 2 toneladas, hermano, que sellaba la entrada de la tumba, había sido removida y el cuerpo de Jesús había desaparecido. Aquel que estaba muerto estaba ahora vivo para la gloria de Dios. Y nos da esperanza, porque después de eso, los discípulos vieron a Jesús vivo. Varias veces incluso sostuvieron largas pláticas y comieron con él. Todo esto después de su muerte en la cruz. Ellos pudieron constatar que el Señor había resucitado porque comieron con él, hablaron con él, compartieron con él. Inclusive, al Jesús ascender al cielo, ellos lo vieron. Y Jesús le dijo, así como ven que el Hijo del Hombre va al cielo, así vendrá en aquel día, con gran poder y con gran gloria. Hermano, nosotros sabemos que el Señor, nuestro Dios, es un Dios benévolo. Ese sábado que Jesús yacía muerto en la tumba, los discípulos se encontraban desesperados, se encontraban perdidos, porque su maestro les faltaba. Sin embargo, gracias a Dios que la historia no se quedó en el sábado. Llegó el domingo, en la madrugada, dice la palabra de Dios, y en la madrugada del domingo,
ocurrieron estos hechos que acabamos de mencionar. Y vaya gozo, hermano. Usted se imagina, hermano, después que usted cree que todo está perdido, usted a Cristo resucitar. Algo glorioso. Es algo majestuoso. Entonces, nosotros debemos tratar de aprovechar esta oportunidad. Cada vida de cada ser humano es una oportunidad que el Señor nos da para poder tener un encuentro personal con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Para que a través de Cristo podamos nosotros, nuevamente le decimos, alcanzar la vida eterna. ¿Qué le parece, hermano? Dice que estos discípulos se condujeron a las muertes, proclamando algo de lo que no tenían duda alguna. Jesús había resucitado entre los muertos, probando que Él era el todo lo que había declarado ser el Hijo de Dios. Amén, hermano. Bien, hermanos, estas son palabras alentadoras, palabras que nos llenan de esperanza a nosotros como seguidores de su palabra, que seguidores de Cristo, que nos da a entender a nosotros y a todo aquel que nos está mirando y escuchando, que solamente con Cristo podemos lograr nuestros objetivos. Y como cristianos, como seguidores de su palabra, como lo hicieron sus discípulos, ellos, aunque pasaron persecuciones, fueron llevados hasta la muerte, el Señor les garantizó que a través de sus esfuerzos y su valentía por la predicación del Evangelio, tienen su vida garantizada para vida eterna. Bien, hermanos, Aneuri, vemos Dios Todopoderoso, como ha estado con nosotros hasta este momento. Queremos que usted nos deleite con otra parte musical. Amén. Una breve pausa y luego volvemos con una parte musical. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. ¿Cuánto tiempo lleva el Señor esperando para decirte cuánto esperado? Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que vinieras a mí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que estuvieras así. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama
como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, y aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, porque nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de vida. Bien, estamos de vuelta, gracias a Dios. Sí, mis hermanos, lo que hemos venido comentando es acerca de lo que es la muerte y crucifixión de Jesús. Destacar ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Muriendo en la cruz, dice, como derramando su sangre para el perdón de los pecados de cada ser humano. Así mismo, hermano. Ahora, quisiéramos hacer una pregunta a nuestros queridos televidentes. ¿Tú qué piensas? Ahora, tú no tienes que morir por creer en Jesús, como lo hicieron los discípulos, pero sí puedes estar tan seguro de Él como ellos lo estuvieron, para aprender más acerca de Jesús y los hechos que prueban su resurrección. Hoy en día, gracias a Dios, en nuestro país no es castigado el hecho de que usted se denomine cristiano, de que usted siga a Cristo. ¿Cuánto más nosotros, al tener tanta disponibilidad de parte de Dios, del gobierno, de todo, que nos apoya para que seamos cristianos? Es necesario también dejar claro, hermanos, que debemos vivir en una búsqueda constante de Dios. No solo esta semana, ni solamente un día, sino que cada semana de nuestra vida, a ejemplo de Cristo, ya que Él siempre vivió en contacto con el Padre. A pesar de ser el Hijo de Dios, Él siempre se mantenía en oración. Esta semana, la cual se ha denominado la Semana Mayor, se ha hecho en conmemoración del sacrificio de Dios. Sabemos que, como dijimos al principio, no es algo bíblico, pero que sí es una oportunidad que los cristianos podemos aprovechar
porque las empresas algunos días no trabajan y le brinda más tiempo a cada uno de nosotros para poder meditar, estudiar, escudriñar acerca del sacrificio de Cristo. Entonces, nosotros debemos saber que la vida, hermanos, es pasajera, que no hay otra oportunidad, no hay otra vida para buscar de Dios. Hoy es el día de la salvación. Amén. Bien, nuestros hermanos, Aneudi, nuevamente le invitamos a que nos tenga otra parte musical. Amén. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. Esta última alabanza, hermano, queremos que se quede en cada uno de sus corazones y que sepan que Dios siempre tiene el control. No importa la circunstancia, el problema, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido y duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control, porque yo voy a cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Yo soy bendecido y duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido y duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control.
Dios no está. Hermanos, estamos de vuelta y llegando ya a la parte final. Ahora despedimos nuestra parte. Esperamos que haya sido de bendición, que hemos compartido y que pongamos en práctica, hermanos, el buscar a Dios, el aprovechar el tiempo de vida que el Señor nos ha dado, que nos está dando. Ahora le dejamos a ustedes con nuestro pastor, el pastor Odalis Lachapelle, el cual tendrá el devocional para terminar esta parte. Que Dios les bendiga. Esperamos la próxima vez contar con su apoyo televisivo. Que Dios les bendiga mucho. Terminamos esta parte con una oración. Amado Dios, Padre nuestro, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos ha dado. Bendiga, Señor, a los televidentes. Bendiga a cada persona que ha podido escuchar estas palabras, Señor. Que esas palabras caigan en lo más profundo de cada corazón y que usted también, Señor, dirija la parte que le corresponde a nuestro pastor y que sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. La esperanza es Jesús. Solo hay esperanza y certeza en quien ya salió vencedor. Solo hay esperanza en Cristo el Señor. Para un mundo que no tiene amor, la esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús. Bien, buenas tardes, amigos televidentes. Qué bueno es compartir con ustedes en este momento la palabra de Dios. Damos gracias a los jóvenes que anteriormente estuvieron compartiendo también con ustedes. En este momento yo tengo el privilegio de compartir uno de los temas más trascendentales de la palabra del Señor, porque en estos días hemos estado hablando sobre el sacrificio de Cristo. Ahora en la Semana Santa siempre se hace un énfasis especial sobre la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y se ha hablado sobre cómo Jesús padeció la cruz y cómo Él vino a este mundo y fue crucificado por nuestros pecados. El libro de Isaías dice que Jehová cargó sobre Él los pecados de todos nosotros y que por sus llagas nosotros fuimos sanados. O sea, también fuimos salvados por las llagas o el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Jesús es un evento glorioso, histórico, es un evento trascendental que ha abarcado la vida de muchas personas. Muchos han muerto por la fe en Cristo y nosotros estamos aquí y vivimos por la fe en Jesús. Por lo tanto, en este momento yo quisiera compartir con ustedes o hablar brevemente sobre lo que el sacrificio de Cristo significa para nosotros, pero más aún sobre la resurrección de Jesucristo. Quisiera compartir un texto que está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, los primeros 6 versículos. Allí se cuenta la experiencia sobre cuando Jesús resucitó. Leamos Lucas, el capítulo 24, los primeros 6 versículos. La palabra de Dios dice: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres iban también con ella.
hallaron movida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron su rostro a tierra y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. La resurrección de Cristo es el evento histórico más trascendental de todo el mundo. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo transformaron la historia de este mundo. Sin la resurrección de Jesús, la fe del cristianismo, el evangelio es vano, el evangelio no funciona, el evangelio no puede hacer nada por los seres humanos. Si Jesús no resucitó, si Él no se levantó de la tumba, entonces no hay victoria sobre nuestra salvación. La resurrección es una prueba más de que tenemos a un Dios todopoderoso. Por eso el ángel o los ángeles que se acercaron a María Magdalena y también a otras mujeres que estaban con ella, le dijeron: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Jesús en varias ocasiones, en conversaciones con sus discípulos y en conversaciones con el pueblo, le había dicho, había declarado que Él iba a ser muerto, pero que luego de 3 días Él iba a resucitar. Este relato, que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 24, aclara varias cosas. Primero, aclara que ellas fueron al sepulcro el primer día de la semana. Nosotros creemos que el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, ellas fueron al sepulcro y cuando llegaron al sepulcro, entonces encontraron la piedra del sepulcro movida y no hallaron el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, nosotros entendemos que Jesús estuvo en la tumba en la tarde del viernes, estuvo en la tumba todo el día del sábado y el domingo entonces Él salió triunfante de la tumba, no con un cuerpo corruptible, sino con un cuerpo inmortal, porque Él es el dador de la vida. En muchas ocasiones Jesús se refirió a Él como el camino, la verdad y la vida, pero también se refirió como aquel que tiene el poder sobre la muerte, aquel que pone su vida y Él mismo tiene poder para volverla a tomar. Por eso en la resurrección de Cristo, amigos televidentes, hay un poder sobrenatural. Y ese poder no solamente actuó en la vida de Cristo, sino que nos da la promesa maravillosa de que ese poder puede actuar en la vida de todos aquellos que creen en Jesús. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, es un hecho único y es un hecho glorioso, porque la resurrección de Cristo pone en evidencia que Dios, nuestro amado Salvador y nuestro Creador, tiene el poder para salvar a los seres humanos y tiene el poder sobre la muerte, el poder sobre la resurrección, el poder sobre la vida. Dios es el dador de la vida y en sus manos está la autoridad para dar vida a quien Él quiera. Jesucristo, que vivió durante 33 años en este mundo, la Biblia dice que vino a hacer un trabajo, a buscar y a salvar lo que estaba perdido a través de su muerte en la cruz. Murió un viernes en la tarde, pero el domingo en la mañana Jesucristo salió triunfante de la tumba. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 15, presenta algunos regalos que logró la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15, especialmente los versículos 12 hasta el versículo 20, allí el apóstol Pablo presenta unos regalos que dejó el sacrificio de Cristo.
En primer lugar, en el verso 12, Pablo dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Primer regalo que nos deja la resurrección de Cristo o el poder de la resurrección de Cristo es que a través de su resurrección Él dio evidencia de que la predicación del Evangelio tiene poder y que nuestra predicación es veraz, es cierta, de que Dios se ha propuesto salvar a este mundo o ofrecernos la oportunidad de decidir por nuestra salvación, que no tenemos por qué ser condenados y desaparecer para siempre, sino que Jesús vivió, murió y resucitó para que nosotros tengamos la gran esperanza de la salvación. Pero también el apóstol Pablo dice que sin la resurrección de Cristo, si Él murió y no resucitó, vuestra fe también es vana. O sea, no tenemos esperanza. Si solamente vivimos en este mundo y al morir no hay nada más, entonces el Evangelio no tiene ninguna razón de ser. Si solamente vivimos en este mundo y al morir se acabó todo para la raza humana, entonces el Evangelio no funciona, no tiene esperanza, no tiene fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en la resurrección de Cristo hay esperanza para todos aquellos que al morir creyendo en Él van a resucitar en aquel día glorioso cuando Él venga. Por lo tanto, la predicación del Evangelio y la fe no son en vano. La predicación del Evangelio y la fe funcionan. La predicación del Evangelio y la fe trae una esperanza para la raza humana. ¿Cuál es esta esperanza? De que Jesús venció la muerte. Y al vencer la muerte con su resurrección, nos da a nosotros la esperanza de que también nosotros podemos vencer la muerte a través del poder de Jesucristo en nuestra vida. La Biblia relata una experiencia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, los versículos 25 en adelante, donde había un amigo de Jesús que había enfermado y murió, llamado Lázaro. Jesús se le envió el mensaje de que su amigo estaba enfermo. María y Marta tenían el deseo de que Jesús, como había sanado a otros, también venga y sane a Lázaro. Pero Jesús duró entonces unos cuantos días más en el lugar donde estaba. Y en ese proceso de tiempo, Lázaro, su amigo que él amaba, murió. Cuando Jesús se enteró que Lázaro había muerto, dijo a sus discípulos, vamos a despertar a Lázaro porque está descansando. Los discípulos se sorprendieron, maestro, si está descansando, entonces va a sanar. Pero Jesús hablaba de la muerte como un descanso. Cuando Jesús llegó al escenario donde estaban las hermanas de Lázaro y donde estaban las personas llorando a Lázaro después de 4 días, entonces Marta se acerca a Jesús y le dice, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no había muerto. Pero Jesús, sabiendo lo que él vino a hacer a ese lugar, le contestó lo siguiente en Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que Jesús está diciendo, amigo querido que me está mirando y escuchando en este momento, es que Jesús tiene el poder sobre la vida y tiene el poder sobre la muerte. Que los que creen en Jesús no terminan en la tumba. Los que creen en Jesús van mucho más allá de la muerte. Van a la vida eterna, van a la eternidad. Porque cuando Jesús venga con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice el apóstol Pablo, descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar. Esa es nuestra esperanza. Ese es el Cristo que predicamos. No es un Cristo muerto,
No fue un Cristo que quedó en la cruz. No fue un Cristo que quedó en el sepulcro. Fue un Cristo que salió victorioso sobre la muerte. Y hoy nos da a nosotros, los seres humanos, la esperanza de que también para nosotros hay victoria sobre la muerte. Jesús dijo a Marta: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Y usted lo cree? ¿Usted cree que si usted cree en Jesús, no importa que muera, va a seguir viviendo otra vez en la resurrección? ¿Usted cree que si usted cree en Jesús, no importa que usted vaya a la tumba, no importa cuántos años usted quede en el sepulcro, no importa donde usted se encuentre, cuando el Maestro, el Rey de Galilea, el Rey del universo, llame a los muertos en Cristo, los muertos van a resucitar? Hoy tenemos una esperanza, la esperanza de la resurrección de Cristo. Hoy estamos conmemorando ese maravilloso sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero usted no puede quedarse ahí, amigo hermano. Usted debe ser movido a tomar una decisión. Porque dos acontecimientos van a pasar en su vida. O usted muere o Jesús viene. Si usted muere antes de Jesús venir, sin la esperanza de